Yo soy Elizabeth Díaz y estás escuchando Pregúntale a Recursos Humanos. Buenas, my friend. Soy Elizabeth Díaz, asesora y especialista de recursos humanos. Y en el día de hoy, señores, yo creo que sepan que la verdad es que yo lancé en mis redes, específicamente en TikTok, que me hicieran preguntas y me llenaron el DM. O sea, en 2 días me hicieron 80 preguntas de temas laborales. Yo voy a dejar que mi invitada se presente para que ella hable un poquito de quién es ella, cuál es su especialidad, y luego de eso vamos a estar haciendo las preguntas que ustedes mismos hicieron por DM. Claro, no vamos a responder las 80 que recibí, pero ya vamos a ver si la podemos incluir en varios episodios más para que podamos seguir siendo preguntas. Bienvenida. Hola, hola. Para mí es un placer, un honor, Elizabeth, estar aquí, poder compartir con tu audiencia estos temas que son de mucho interés y de muchas inquietudes. Soy Darneti Lugo, soy especialista en temas laborales, legales, asesora zonas francas, empresas pymes. Tengo mi negocio jurídico donde brindamos asistencia y orientación en temas de interés laboral y entre otras áreas, básicamente. Ok. Bueno, pues... También soy docente. Sí. Quiero dejarles saber que realmente esta conexión se dio porque utilizando Infotep hicimos un diplomado y ella fue mi profesora en ese momento, en donde nos dio una introducción y hablamos bastante de los diferentes, algunos aspectos del código, porque el código es enorme y es interpretativo también. Así es. Y nada, vamos a empezar con algunas preguntas de las que me llegaron. La primera, como empresa pequeña o emprendedora y no tengo tanto dinero para pagar un salario completo o solo requiero contratar una persona por medio tiempo o algunos días de la semana, ¿cómo puedo contratarlo? Fíjate, las empresas o microempresas tienen tipos de categoría. Mediana empresa, pequeña empresa, va a depender de qué tipo de trabajo necesite esa empresa como tal. Si es para labores continuas, a lo mejor si no tiene tanto dinero puede hacer un trabajo de medio tiempo, que serían 4 horas, básicamente. Ahora, si es para un trabajo de cierto tiempo, pues entonces sería un contrato por cierto tiempo. Va a depender de la naturaleza de lo que necesite. Si es para actividades fijas y continuas, necesariamente tendría que ser por tiempo indefinido. Ahora bien, si no tiene los recursos para hacerlo por una jornada completa, podría trabajarlo bajo media jornada. Hay un punto importante, Elizabeth, en ese aspecto. El que trabaja medio tiempo tiene los mismos derechos que el trabaja una jornada normal. Claro. Derecho a vacaciones, derecho a su salario. Lo único que él trabaja menos horas y va a cotizar en función a lo que devengue, en lo que le paga la empresa en la seguridad social. ¿Y el tema del salario ahí entonces, cómo lo manejan? Mira, básicamente, si el trabajo son de tiempo completo y tiene un salario X, entonces si trabaja en función a media jornada, sería parecido al 50%, se podría decir. 50%. Más o menos en función de las horas que trabaja. Eso va a depender del acuerdo que tenga la empresa. Y cuando reporte en TCS, pues entonces marca... Como en la seguridad social tú puedes reportar que no trabaja jornada tan completa. Exactamente. ¿Escucharon, señores? Eso es muy importante. En la seguridad social, que es obligatorio. Que es obligatorio. Perfecto. Segunda pregunta. Mi empresa está a punto de cambiar de localidad dentro de Santo Domingo. ¿Qué procede a hacer con los empleados? Si la empresa cambia, automáticamente no es lo mismo que traslade a un trabajador, pero si la empresa cambia, tendría que hacerse la estructura para que pueda hacerse el traslado, porque ya no es de manera particular, sino una situación que ha provocado la empresa que se tenga que cambiar de localidad. Ahí el trabajador va a decidir si decide seguir en la empresa o no decide seguir en la empresa. Pero en este caso, yo como empresa, ponte tú, yo tendría que pagarle si tuviera algún costo de su traslado. Todo eso habría que analizarlo en el proceso de logística de traslado. Si la empresa tiene las condiciones o no para hacerlo. Porque tú sabes que puede hacer una dimisión. Si se niega a trasladarse, sí.
Entonces, lo recomendable ahí es aplicar el desahucio, porque si se va a una división... Hacer un acuerdo con el trabajador en caso de que no quiera trasladarse, pero se impone en razón de que ya es una situación que él tiene que trasladarse. O la empresa tiene porque no es lo mismo que si tú pones un ejemplo, porque tú sabes que los contratos, señores, los contratos pueden ser por escrito y pueden ser hablados. ¿Cuál de los dos son válidos? Ahora, si yo desde entrada te estoy poniendo por escrito que tú dentro de 2 años, porque yo pienso mudarme dentro de 2 años, tú vas a estar en esta, ya allá tú no me puedes hacer una dimisión, porque ya por contrato cuando yo te entré, yo te dije que te ibas a mover. ¿Se pudiera hacer? Pudiese analizarse ese aspecto. Pero aplicaría si la empresa se traslada de localidad, no es un trabajador, sino todo el personal. O sea, hay una causa que lo motiva, hay una necesidad de trasladarse. Ok. ¿Cómo se manejan las horas extras para el personal que tiene pago solo por hora, que no tiene un salario mensual? En función de las horas trabajadas, se divide entre el tope de las horas, sobre el cálculo del 35%, el 100%, que es la tabla que se maneja para el pago de horas extra. Okay. Ya sea por salario o por hora. A final de cuentas, es lo que excede de la cantidad de la jornada tope. Okay. Si la jornada son 44 horas y trabajo por encima de esa jornada, pues entonces se establece una tabla de un 35%, si es menos de 68 horas, y si es más de 68 horas, un 100%. Ok. Porque son modalidades, tú puedes trabajar por salario o por horas. Por ejemplo, en las zonas francas se trabaja mucho por hora. Exactamente. Y, por ejemplo, los que trabajan la parte operaria, con eso que hacen su promedio de ingresos con las horas extra. Con las horas extra, sí, totalmente. Mira, en el Código de Trabajo se habla de la licencia, de cuando, o sea, que se permite ese tipo de cosas, pero cuando no eres tú y es un dependiente tuyo, si tu hijo está de licencia, ¿la empresa tiene que acogerlo como tal? No se le impone porque el trabajo es de manera personal. Es decir, la persona que labora es que se beneficia de la licencia. Okay. Ahora bien, hay una parte humana que la empresa puede considerar si lo tiene dentro de sus políticas para retener el talento y para crear ese enganche con el trabajador, porque son beneficios, lo que se le denomina el salario emocional, que tú haces una serie de acciones con el trabajador para que tenga un sentido de pertenencia y apoyarlo en sus momentos difíciles. A lo mejor puede hacer un acuerdo de no remuneración para que pueda cuidar. Sí. Todo va a depender Pero de la empresa. Pero eso va a depender de la empresa ahí. Totalmente, todo va a depender de la empresa. Ya. ¿Puede la empresa donde yo trabajo obligarme a grabar o subir fotos en su Instagram? No. Eso debe ser autorizado por el trabajador. Si el trabajador no quiere, no se puede. No. Ok. Hay un asunto de la dignidad, hay un asunto de muchos elementos que tendría que autorizarlo. No puede ser sin su autorización. Mira, hay una pregunta que cuando yo la leí me reí mucho porque no lo había pensado. Óyete esta, dice de que, ¿por qué no existen los hermanos en el Código de Trabajo? Eso es en la licencia de cuando fallece un dependiente, o sea, alguien sanguíneo tuyo. Como que los hermanos no son nada y solo están los padres, los hijos y el esposo. Esa es una pregunta muy común que me hacen cuando estoy en la docencia o en las asesorías. Y ciertamente en la posible modificación del código se quieren incluir a los hermanos. Y también ampliar el tiempo de licencia por fallecimiento. Sí. Ahora, la empresa, algunas empresas tienen como política que cuando fallece un familiar le otorgan un día. Sí. Pero eso ya sería facultativo de la empresa. La parte humana, la parte solidaria. Sí. Ahora, si la persona es, por ejemplo, es su padre, ya sí le toca de manera automática, pero lo demás sería facultativo. Sí. Hay un componente humano ahí. Sí, totalmente. Mira, tú sabes que se puede despedir por abandono de trabajo cuando tú faltas 2 días, no necesariamente consecutivos, sino que lo puedes hacer en un mes. Pero tú sabes que hay una parte que la gente tiene que tener muy en cuenta, que ahí es que yo quiero ir, porque no es que, bueno, mira, esa persona faltó 2 días, para afuera. Tú tienes que tener pruebas, porque aquí ahora mismo cualquiera, o sea, yo te puedo despedir, pero si tú no estás de acuerdo con eso, tú me puedes ir a demandar. Y para yo demostrar lo contrario, me tengo que ir a juicio. ¿Qué prueba tú recomiendas que deben tener las empresas a la hora de hacer un despido por faltas al trabajo? ¿Qué prueba debe de tener? Mira, la parte del despido, siempre surgen muchos debates. Por ejemplo, tú dices, puede demandar, todos tienen derecho a demandar. Sí, totalmente. Ahora, en el tribunal habríamos
tendríamos que analizar si es válido tu fundamento o es inválido. O sea, no tiene pertinencia, no tiene fundamento. Ahora, en relación a las inasistencias, por ejemplo, las empresas tienen un horario de entrada, tienen cámara, tienen reporte de asistencia, lo que se le llama la parte del ponchado, y todo eso son evidencias que tú puedes utilizar para determinar que la persona no ha asistido a su lugar de trabajo, porque el abandono es una causa de despido. Totalmente. Eso significa... Pero no termina la relación si yo no ejerzo el despido. Totalmente. Que a veces las empresas, porque el trabajador se fue, lo dejan así y no hacen ninguna acción. Ninguna acción, que tienen que comunicarlo y que tienen 48 horas, si no me equivoco, tiene ¿verdad? un plazo de 48 horas. Entonces, Sí. ¿qué pasa? El trabajador se desapareció, la empresa no hizo absolutamente nada y él vuelve. Sí. Entonces, lastimosamente, Ya te perdió su ya ahí oportunidad. yo no puedo hacer nada porque en ese sentido yo no utilicé esa situación para desvincular y hacer el despido, ¿correcto? Ahora, mi recomendación es, porque tú sabes que las pequeñas empresas no necesariamente tienen la cámara, no necesariamente tienen el ponche, Pero pueden pero tener lo pueden hacer manual. Claro, Claro. una planilla física Y que haga un horario de entrada, que y que firme anoten. salga, claro, y anoten. Totalmente. Lo de la cámara, hay algunas que lo sí pueden tener, pero en caso de que no tengan, pueden tener un registro de control diario, que la persona al momento de entrar firme, Totalmente. además de los testigos. Sí, exacto. Mira, tú sabes que hablando de testigos, yo te tengo una pregunta importante. Hay algunas empresas que utilizan lockers porque X o Y, como en zona franca, no pueden entrar nada hacia adentro. Y esos lockers son asignados por la empresa. ¿La empresa tiene la facultad de revisarlo sin presencia del colaborador? Lo recomendable es que esté presente. ¿Por qué? Porque como es un asunto de que se le asigna un locker para que utilice sus pertenencias personales, o sea, para que deposite, porque puede ser que quiera hacer una investigación en caso de robo y demás, que esté su presencia, para que así haya una protección de derecho en relación al trabajador, porque él podrá decir que la empresa le colocó algo en ese momento, y entonces, ¿qué ha pasado específicamente con algunos casos de locker? Y eso es lo que ha ocurrido, que lo ha hecho sin su presencia, entonces eso puede revertirse en el tribunal. Sí, puede ser perjudicial porque ahí va a ser la palabra de él contra la tuya. Exacto. Y la falta va a ser tuya porque tú fuiste que abriste el locker sin la presencia. Y no importa si esa persona dice, bueno, pues vamos a hacer supervisor tal, recursos humanos, vengan, miren que yo abrí esto. No, porque se pueden componer. Exacto. O sea que... Se puede prefabricar una prueba. Exactamente, se puede prefabricar una prueba. Podría haber una vulneración de derechos. Totalmente. Y ya no sería un tema de una demanda laboral, sino ya una demanda, ¿cómo se dice cuando es a modo personal ya? Del Código Penal, ¿verdad? Sería. En este caso sería una causa de dimisión. Una causa de dimisión. Claro, porque totalmente. todo aquello que vulnere derechos, que restrinja derechos o que afecte. La causa de dimisión hay varias, pero el artículo 14 abre un abanico de opciones que puede ejercerse para dimisión. Totalmente. Otra pregunta. Hay algunas empresas que cuando la venden o algo así, no liquidan. ¿Es obligatorio liquidar al personal cuando hay un cambio de empresa? No necesariamente, porque si la empresa absorbió, es una cesión de empresa. La empresa nueva sustituye a la anterior. O sea que y lo que hace es que reconoce el tiempo. Tú lo que tienes que asegurarte es que te reconozcan el tiempo. Exacto, que te reconozcan el tiempo. A veces le notifican la sesión al Ministerio de Trabajo o le hacen una certificación indicando que tuvo tanto tiempo en la empresa y hay una continuidad con la nueva empresa. Hay una sustitución, básicamente. Mira, hay algún tipo de empresa como las loterías y ese tipo de empresas que hacen unas jornadas, se cogen el horario intermitente para acogerlo, panaderías y ese tipo de cosas, porque recibí varias preguntas sobre eso. ¿Se puede asignar un horario de 11 horas diarias? Lo que pasa es que las loterías se supone que es la lotería como institución, ¿cierto? De esas loterías que son, que andan, o sea, que son de las que están en los barrios, que son cosas pequeñas y cosas bancas. Así. Bancas, ajá. Ok, porque bancas, sí, la lotería es una institución. Sí. Y eso sería bancas. Se rige por la ley de función pública, tiene otra normativa, otras condiciones. De bancas. Bueno, el tope de horario, la ley establece que son 8 horas. Ya todo aquello que trabaje fuera de la jornada laboral sería extraordinario. Sí. Yo te tengo una pregunta. Mira, si las personas
que utilizan medio de transporte y la empresa le proporciona gasolina, pero se la deposita mensual en su cuenta de nómina. Y lo que hacen es que no la utilizan en fechas donde depositan tu quincena. No cuenta para prestaciones laborales. Ahí hay una confusión del patrimonio, en razón de que lo estoy depositando directo y la jurisprudencia ha establecido que cuando se trata de tema de gasolina se debe reportar como un auténtico gasto. Si, por ejemplo, el trabajador lo recibe y no da reporte de gasto de ese dinero, lo utiliza para otra cosa, a final de cuentas se puede convertir en un salario. Sí. Por eso a las empresas, para fines de pago de combustible, le dan una tarjeta, o le dan un ticket para que no haya ninguna duda razonable sobre ese tipo de gastos. ¿Y si la empresa le pide comprobante fiscal de ese monto? Si la empresa se reporta como, entonces se hace de manera individual para que no se confunda como parte del salario. Okay. Ahora, si el trabajador lo recibe y no reporta, pudiese considerarse parte del salario. Pero igual no se recomienda. No se recomienda. Okay. Hay empresas que tienen diferentes formas de pago, por ejemplo, para los gastos de combustible, para el salario, para evitar esas confusiones. Ok. Una pregunta que está interesante. Si yo estoy de licencia y soy una persona que comisiona y es una licencia de maternidad y el pool de la comisión es grupal, no necesariamente por lo que tú vendas, sino que es un grupo de gente que tienen una meta en común y todos aportan para la meta. Yo me voy de licencia y automáticamente me quitan el pool de comisión. La persona que está de licencia está suspendida, no está laborando. Aunque sea de maternidad. Bueno, en el caso de la maternidad se podría hacer un promedio de los pagos, porque acuérdate que la maternidad es una condición especial, que está suspendida, pero se le adelanta un pago que lo avanza la empresa y luego la seguridad social le reembolsa. Pero la persona está suspendida, se hace un promedio. O sea que en el caso de la embarazada se hace un promedio. Si usted no está embarazada... Usted está suspendida. Usted está suspendida. Al menos, sí. Y no es obligatorio entonces pagarte la comisión. Lo que sí tiene que garantizarle es que le están pagando el salario mínimo establecido para su empresa. Acuérdate que la persona que está suspendida se genera la suspensión de los efectos del contrato por consecuencia de una licencia. Es decir, que yo no produzco, no recibo pago. Se genera un subsidio dependiendo de la condición, si es por enfermedad o si es por accidente de trabajo. Entonces, tú reportas la licencia, que es la obligación que tiene la empresa, y entonces las instituciones, IDOPRI y demás, es que le hace reembolso cuando entienda, porque no hay un plazo para pagarte, si hay un plazo para reportarla. Hay licencias que han durado hasta 1 año para ser pagadas, 6 meses, etcétera, porque va a depender del cúmulo del trabajo y todo lo demás de las instituciones. Mira, yo tengo claro que aquí la pregunta dice, ¿las horas extra aplican para las prestaciones? Sabemos que las nocturnas fijas sí. Solamente aplican las nocturnas fijas porque es parte del salario, pero las demás no aplican, ¿verdad? No, las horas extras es un beneficio adicional que tiene el trabajador, pero no se computan para fines de cálculo de prestaciones laborales. En el caso de las nocturnas, sí es parte del salario. Lo que pasa es que es más cara porque trabaja nocturno. Esa es la diferencia. Pero sí se incluyen entonces en la prestación esa. Sí, porque es parte del salario. Las horas extras no. Es un salario adicional que tú recibes porque a ti te contratan por las horas ordinarias, no por las extraordinarias. La última pregunta, viste, te traté suave esta primera vez, pero vendrán otras veces. De estas personas que son terceros, un lavador de vehículos y ese tipo de cosas, que te brinda el servicio de lavarte los vehículos y entonces la gente filma cuando le lavan los vehículos y al final de mes yo te reporto una factura con comprobante de persona física y tú me pagas. Pero ¿qué pasa? Yo te doy el jabón, yo te doy el agua, te doy la esponja, te doy todo lo que tú vas a utilizar para lavar el carro. ¿Me podría traer algún tema legal eso? Ese tipo de trabajos son ajusteros, básicamente, que en función a lo que laboren. Pero en función de que tú le estás suministrando las herramientas de trabajo, se pudiese considerar parte del trabajo. Parte del trabajo. Aunque la persona me genere una factura. Habría que ver si esa factura se reporta, si realmente es un trabajador per se o se reporta esa factura, todo eso se debe analizar. Pero la modalidad es ajustero, básicamente. Lo utilizan mucho los que lavan vehículos, los que arreglan vehículos. Sí. Pero a final de cuentas se consideran empleados. Es el detalle. Que si tú por ejemplo,
pueden ir al espacio, pero automáticamente tú le das las herramientas, ya se consideran empleados. Entonces, aunque ten la factura, te va a juicio mientras tanto. Y ese es el detalle de cuando tú tienes ese tipo de cosas. No, evito condena. Sí. Claro. Eso está muy fuerte. Entonces, no solamente que tiene que pagar prestaciones, sino también que tiene que pagar todo el tema de la TCS que tú nunca pagaste por ese colaborador. Sí, o sea, hay muchas cosas. Genera indemnización por no inscripción a la Seguridad Social y te pueden condenar desde 30,000, 50,000, dependiendo lo que devenga esa persona. Señores, contrate su técnico, su mecánico, contrate lo mejor. Y usted le paga una comisión. Bueno, señores, de verdad que respondimos una parte de las preguntas. Estaremos respondiendo más preguntas en otros episodios. Te agradezco muchísimo que me diera la oportunidad de venir aquí. ¿Por qué? Porque yo soy de recursos humanos. Yo soy técnica y especialista en recursos humanos, pero su especialidad es esto mismo, las leyes. Y en recursos humanos trabaja mucho. Sí, siempre. trabajamos mucho de la mano. Trabajamos pero siempre. No es lo mismo que lo diga una abogada que lo diga yo, ¿verdad? No, y por ejemplo, en el tema laboral siempre surgen muchas inquietudes. Sí. Todas estas tendencias laborales que hay, como la renuncia silenciosa, el paradigma laboral. Sí. Siempre hay que estar actualizado en estos temas. Sí. Que ahora tenemos un reto, los que trabajamos en el área laboral y recursos humanos. Totalmente. Con el talento y la visión de cómo quieren hoy en día. Sí, de cómo y de lo que quieren para mañana. O sea, que Exacto. de verdad que todo es... Que podemos hablar más adelante de todos esos temas. Claro de las que multigeneraciones, que lo que está ocurriendo. Claro que los sí. problemas ahora con las empresas. Señores, esto fue todo por este episodio. Me gustaría que tú des tus redes para que la gente te puedan seguir y que cualquier cosa de que te quieran contratar para consulta y ese tipo de cosas, bueno, pues te puedan escribir. Gracias. Mis redes, Tu Aliada Legal, DL, Darnetti Lugo en Instagram, Darnetti Lugo en Facebook y en LinkedIn. Para tu audiencia le vamos a hacer llegar un ebook que se llama el ABC Laboral para Emprendedores. Súper. Que es una guía que pueden consultar en caso de que no puedan tener un asesor laboral o un abogado, para que puedan ilustrarse, orientarse sobre cómo manejar al empleado. De las preguntas más frecuentes que surgen en la relación de trabajo, para que pueda guiarse con eso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Recuerda que puedes escucharnos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube.